Bienvenidos a Fórmate, Instituto para la Educación y el Trabajo. Vamos a iniciar hoy con nuestro curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o como bien lo llamamos, salud ocupacional. Vamos a remitirnos hoy a un capítulo muy importante llamado Riesgos Laborales Endógenos y Exógenos. Vamos a remitirnos entonces al capítulo donde vamos entonces a clasificar como primera parte la definición clara, concisa y sobre todo técnica de qué es un riesgo y sobre todo qué es un riesgo en el sector laboral. Cuando vamos a determinar el riesgo, sabemos que técnicamente un riesgo va a ser una eventualidad, un suceso, un acontecimiento y sobre todo un momento que ponga en peligro el bienestar físico, emocional y sobre todo vital del trabajador. Cuando hablamos del trabajador, sabemos que los empleadores y sobre todo los empleados van a estar sumergidos, inmersos en cualquier tipo de riesgo laboral. Y como tal, tenemos que tener claro que ante este tema tenemos que tener algo obligatorio, algo que está instaurado desde la ley, que se conoce como plan de contingencia. El plan de contingencia es un plan, una estrategia, un esquema, una ruta de intervención para cualquier tipo de riesgo laboral. En este caso tenemos claro que los riesgos laborales se van a desprender con dos terminologías muy importantes. Tenemos que saber que el plan de contingencia va a acaparar, va a valorar y sobre todo evaluar el tema de las amenazas. Si vamos a hablar de amenazas laborales, las amenazas laborales van a ocurrir en cualquier instancia, pero sobre todo vamos a tener subtipos de amenaza. Vamos a tener amenazas ambientales, amenazas sociales y por último, amenazas individuales. Si nos remitimos a ejemplificar cada una de las amenazas, vamos a tener claro con un ejemplo de que una amenaza ambiental o natural va a depender estrictamente de los acontecimientos, sucesos o riesgos a nivel ambiental. Un ejemplo claro, muchas ciudades como tal capitales de muchos países han tenido acontecimientos, en este caso como Orlando, Florida, donde hubo un acontecimiento donde pasó el huracán Katrina despojando todo tipo de empresas, casas y sobre todo cualquier tipo de individuo. Esto se conoce como una amenaza de índole ambiental, un huracán, un sismo, un ataque volcánico o sobre todo, en este caso, una inundación que permita el cierre total o parcial de nuestra empresa. Si vamos a hablar de las amenazas sociales, tenemos que conocer lo siguiente, y es que dentro de nuestra sociedad se maneja algún tipo de esquema violento o esquemas comprometidos y dependientes en una crisis social. Si vamos a hablar de algún tipo de amotinamiento cívico, algún tipo de marcha cívica o algún tipo de ataque social, como por ejemplo en este caso un atentado terrorista o en este caso un atentado completamente dirigido desde el espacio, un meteorito, cualquier tipo de suceso
intergaláctico, sabremos que entonces va a ser un suceso o una amenaza o un evento de índole social. Y por último, vamos a tener las amenazas individuales, es decir, factores antrópicos, un término técnico utilizado para referirnos que lo antrópico es generado, ocasionado por un individuo, en este caso por el empleado o el empleador, el jefe. Una amenaza individual en este caso puede ser una enfermedad laboral, puede ser en cualquier momento un suceso que ponga en riesgo la vitalidad de mi existencia. Podemos entonces ser claros de que muchas veces los individuos, tanto dentro de la parte externa laboral o dentro de la parte interna, van a tener compromiso con amenazas individuales o antrópicas. Un ejemplo claro va a ser entonces una incapacidad laboral o algún suceso que me permita a mí no poder corresponder el rol laboral. En este caso puede ser una enfermedad de base, una enfermedad laboral o un achaque generativo. Como riesgos en el trabajo, sabemos entonces que hay dos equivalentes y dos componentes importantísimos. Acabamos de ver entonces el tema de amenazas laborales. Es un tema muy importante para la formación de este curso. Tenemos que ser claros y tenemos que tener un panorama amplio y sobre todo concienzudo de lo que puede ocurrir en cuanto a riesgos y amenazas en el sector laboral. Pero cuando ocurre una amenaza, como tal va a desenfocar o desatar un efecto. Esto lo conocemos técnicamente como el efecto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad va a ser entonces el efecto, por decirlo así, el síntoma, el sentir de una persona cuando está en un entorno amenazante. Lo que quiere decir que si estoy en un suceso que amenace contra mi vida, probablemente voy a sentirme vulnerable ante este dicho proceso. La vulnerabilidad va a tener un esquema supremamente amplio y sabemos que va a tener una valoración. Dentro de la parte empresarial y sobre todo dentro de la parte operatividad, vamos a tener la vulnerabilidad como un marco o una matriz de vulnerabilidad. Y la matriz de vulnerabilidad nos va a permitir como tal hacer evaluación, consentimiento y sobre todo indagación de todo ese tipo de vulnerabilidades, si son frecuentes, si son leves, si son moderadas o si son graves o catastróficas. Para eso, gracias a esta matriz, tenemos unas categorías, unos niveles que dentro de un registro completamente legal vamos a tener la capacidad de evaluar como tal cada uno de estos ítems o cada una de estas categorías. Si vamos a hablar entonces de la matriz de vulnerabilidad, el primer nivel lo vamos a conocer como una vulnerabilidad leve. El segundo nivel lo vamos a conocer como una vulnerabilidad frecuente. El tercero lo vamos a conocer como una vulnerabilidad moderada. Y por último, el cuarto va a ser una vulnerabilidad grave o catastrófica. Si vamos a hablar entonces de la descripción o de la categorización, sabemos entonces que la matriz de vulnerabilidad nos va a complementar algo muy claro,
y sabemos que cualquier tipo de vulnerabilidad puede ejecutarse o puede aparecer de una forma leve. Vamos a hablar de ejemplos claros sobre vulnerabilidades leves. Una vulnerabilidad leve puede ser una incapacidad de 2 días. Fui al odontólogo, me hicieron una exodoncia, es decir, me retiraron en este caso un componente dental, y por ende tengo una capacidad leve, un riesgo leve que no me permite trabajar. Si vamos a hablar de un tema o un riesgo o una vulnerabilidad completamente frecuente, sabemos que es frecuente algún tipo de sintomatología desprendida de un estrés laboral. Puede ser frecuente dolores de cabeza, puede ser frecuente el tema de las fotopsias, es decir, intolerancias a la luz debido a un tema de migraña, o puede ser frecuente también en este caso que una persona que tenga algún tipo de enfermedad no transmisible, como por ejemplo hipertensión, diabetes, pueda tener entonces síntomas que le generen incapacidad momentánea o parcial para hacer su trabajo. Si nos desprendemos en la descripción de la categoría de vulnerabilidades moderadas, sabemos que las moderadas van a ser aquellas vulnerabilidades que como tal nos van a desprender una incapacidad moderada o completamente parcial. En este caso puede ser entonces una incapacidad mayor a 6 meses, una fractura de tibia y peroné, una operación de cadera o cualquier tipo de incapacidad que rebose el tiempo o la durabilidad de 6 meses en adelante. Pero por último, vamos a saber entonces cuál va a ser el grado de vulnerabilidad grave y catastrófico. Como su nombre lo indica, va a ser aquel que atente literal y parcialmente contra la vida del empleado o el empleador. Si vamos a hablar de una vulnerabilidad ocasionada por una amenaza ambiental, sabemos que un sismo, una erupción volcánica o en este caso un terremoto va a hacer entonces que nosotros tengamos una vulnerabilidad completamente grado catastrófica, porque esto va a atentar contra la vida del empleador o del empleado. Como tal, vamos a retroalimentar y vamos a ser claros con el tema que acabamos de ver. Sabemos entonces, para ustedes, los que se están capacitando con nuestro programa, sabemos que este capítulo tiene que ser completamente claro, tiene que ser muy viable y sobre todo tiene que tener la capacidad para que ustedes puedan, por decirlo así, tener dominancia en este discurso y saber que los riesgos laborales se van a dividir en 3 causas, en 3 identidades o en 3 parámetros para usted distinguir cualquier tipo de riesgo. Ahorita es muy importante que nos concentremos en esta otra parte. Vamos a tener entonces riesgos endógenos. Vamos a tener riesgos exógenos. Pero sobre todo también vamos a agregarle un tercer componente y vamos a tener eventualidades y ocurrencias. O podemos llamarlos eventos ocurrenciales. Si nos paramos desde la ley del Código Único del Trabajo, sabemos entonces que tenemos una clasificación completa de los riesgos laborales que se van a distribuir o se van a clasificar en 3 sectores de riesgos. Como tal, tenemos que saber que estas terminologías técnicas no pueden ser difíciles para la adquisición de nuestra mente o para la memorización. Si vamos a darle entonces un término técnico a un riesgo endógeno, ustedes, los que se están capacitando, deben saber que algo endógeno es algo interno, algo que pasa dentro del sector laboral
pero dentro de la parte interna, es decir, un riesgo que ocurra dentro de la operatividad o la productividad de la empresa. Lo contrario sería lo exógeno. La terminología exógena nos va a decir entonces que es todo lo que ocurre en el exterior de mi hábitat laboral. Todo lo que pueda venir de afuera y que pueda poner en riesgo o me pueda poner en un estado de vulnerabilidad en el momento de trabajar. Y por último, tenemos los eventos ocurrenciales. Van a ser entonces aquellos eventos que ocurren en el alrededor de mi empresa, en el barrio de mi empresa o en el sector donde está situada mi empresa. Para tener un panorama claro y completamente pedagógico, ustedes van a conocer los siguientes ejemplos de riesgos endógenos, exógenos y eventos ocurrenciales. Si nos remitimos a ejemplificaciones de riesgos o amenazas endógenas, sabemos entonces que lo endógeno es lo que ocurre dentro del interior empresarial. Vamos entonces a imaginarnos por 2 segunditos qué tipo de eventos, de riesgos o factores riesgosos ocurren a nivel endógeno. Si bien podemos clasificar que un incendio, un derrame de un químico, una explosión interna, una intoxicación interna, pero sobre todo también algún tipo de corto o algún tipo de ataque eléctrico a nivel operatividad. Este tipo de eventos, de riesgos, de sucesos, van a definirse dentro del marco endógeno, es decir, son situaciones que ocurren netamente y específicamente dentro del interior de la productividad y de la operacionalidad de la empresa. Pero vamos también a tener en cuenta algo que no va a salirse de nuestro mapa como empleadores o como empleados. Sabemos entonces también que los riesgos exógenos van a ser también muy presentes, van a estar presentes en este caso en nuestro proceso laboral. Si bien hablamos de los componentes exógenos, sabemos entonces que cualquier tipo de evento externo a nuestra empresa va a marcar, en este caso, la vulnerabilidad de nuestros empleados. Si vamos a hablar de ejemplos exógenos, sabemos que una erupción volcánica, o el desbordamiento de un río o cauce, que genere una inundación, derrumbes o fallas geológicas, o hablando ya más externalizadamente, algún evento intergaláctico como un meteorito, algún desecho galáctico como en este caso un pedazo de meteorito, un pedazo de cualquier tipo de cuerpo astral, también va a ser entonces en este caso un tema exógeno. Aunque no es muy probable que ocurra, también tenemos que tener la probabilidad de que pueda suceder. Por último, sabemos entonces que
que existe una identidad de riesgo llamados eventos ocurrenciales. Dentro de los eventos ocurrenciales, sabemos entonces que nuestros empleados, antes de llegar a nuestro trabajo, van a tener en cualquier momento el riesgo de tener un evento ocurrencial, como en este caso, un atraco, algún abuso ciudadano, algún amotinamiento cívico o como tal algún tipo de enfermedad, fractura o achaque que ocurra antes de llegar a mi empresa. Es muy importante entonces saber este tipo de riesgos. Sabemos entonces, y recapitulando este capítulo que hemos dado a conocer y hemos abordado, sabemos que entonces los riesgos laborales van a ocurrir, van a desatarse en cualquier momento de evento y tenemos que estar preparados como empresa y sobre todo como trabajadores para este tipo de eventualidades. Sabemos que entonces para que podamos tener completamente un panorama genérico de lo que pueda ocurrirle a un empleado, en este caso a cualquier tipo de miembro de la gerencia, sabemos entonces que podemos entonces incurrir en cualquier evento de una forma natural, de una forma accidental o de una forma completamente arbitraria, donde sabemos que no puede ser entonces un tema de responsabilidad, sino que es un efecto, un evento que ocasiona en un distintivo momento y que ocasiona la incapacidad parcial o total o temporal de nuestros empleados. Vamos entonces a continuar en nuestros próximos capítulos hablando sobre este tema de riesgos laborales y sobre las incapacidades a nivel laboral. Los esperamos en este próximo capítulo y esperemos que de verdad puedan recapitular y estudiar bastante este tema de una forma pedagógica, de una forma práctica y sobre todo de una forma técnica. Sabemos entonces que la capacidad intelectual sobre estos temas consiste en la capacidad que tengo yo para retroalimentar cada aspecto aprendido. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.